Escuchas Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Un podcast de Pauta 100.5 con Claudia Álamo. Conversar es escucharnos, y también a veces uno podría decir que conversar es un poco divagar o darle vuelta a las cosas, buscar distintos puntos de vista y analizarlas, no siempre con el propósito de llegar a una conclusión, porque a veces las conversaciones no necesariamente tienen que llegar a una conclusión. Quizás a veces se nos olvida eso. Y yo creo que cuando uno piensa en esas conversaciones interesantes, en que puede dar muchas vueltas por la calecita de la vida, una figura que aparece sin ninguna duda es Marco Antonio de la Parra, dramaturgo, escritor, psiquiatra, un observador de la sociedad, a quien le damos la bienvenida a esta Conversación sin Pauta, y de verdad un lujazo tenerte en estas conversaciones. Muchas gracias, me compromete la presentación. A ver, Marco Antonio, yo lo que digo es que no siempre deberíamos tener la exigencia de que las conversaciones lleguen a algún lugar. Y tú sabes, yo hago periodismo político y las conversaciones ahí sí tienen que aterrizar en algún lugar. Pero un poco lo que estábamos conversando previo a entrar al estudio. ¿Qué es lo que nos va pasando? ¿En qué estamos? Estamos entrando en una carrera presidencial que todos los días tenemos como novedades, tropezones de candidato, una sensación, no sé si de angustia, pero una sensación ambiente de bastante incertidumbre. Si nos tuvieras que tirar al diván, ¿dónde? Sí, la incertidumbre se queda corta como descripción de lo que estamos viviendo, ¿no? Cuando tú hablabas de conversar, hay un juego de palabras entre conversar, que es conocer, ver y saber. Y este saber uno no lo siente. Yo siento que los candidatos se mueven buscando electores más que realmente conociendo, viendo, sabiendo. No se conversa sobre este país, no se conversa qué es bueno para todos nosotros. Y todos nosotros no está. Estamos como segmentados, disparados, digamos. Uno no entiende qué está pasando por los partidos políticos. No hay figuras que uno sienta de repente, líderes potentes, que piensen un país. Esto de pensar un país, yo creo lo doloroso que no está. Entonces uno o se angustia leyendo los pocos diarios que hay, los Twitter o alguna cosa en redes, o entra en una especie de solipsismo que me cubro como una tortuga a esperar que se corrijan las cosas, pero con la sensación de que lo que uno puede hacer es muy poco. O sea, ¿estamos en un mal momento? Yo creo que es un muy mal momento, pero es un momento, como dice ese proverbio chino, te condeno a vivir una época interesante. Es un momento interesante, ¿ya? Terriblemente interesante. ¿En qué? En que estamos viendo, está cambiando totalmente la metamorfosis que vive Chile y el mundo, porque esto de que Trump nos involucra, en 2 minutos estamos involucrados con Ucrania, Rusia, China, desde Temu y AliExpress hasta la vida diaria. O sea, ¿qué nos va a dar lo que queremos y necesitamos sobre todo? Ahora, pero en una majamama como la que tú describes, pero no lo había pensado así. Efectivamente es como que estamos arriba de un bote donde aparece Ucrania, ¿no es cierto? Sí. AliExpress, o sea, todo, pero sin un rol. Entonces, esta ausencia de rol de Chile debe ser también un poco angustioso, porque nos lleva el viento. Definitivamente, los espacios de reflexión son cada vez más escasos y tú sientes que todo el mundo se mueve, los líderes, entre comillas, buscando votos, no pensando el país, buscando votos, no buscando soluciones, que son las necesarias, digamos. Un país se piensa entre todos. Me acuerdo un amigo que me decía, un amigo del Frente Amplio, que me decía, de repente el problema que tuvimos es que nadie cuidó a nadie al interior del Frente Amplio. Se maltrataron, se abandonaron, se cambiaron, se modificaron. Nadie se protegió. Y nadie protegió a Chile, digamos. O sea, ¿quién cuida a Chile? O sea, Chile se convirtió en un país adolescente
pero sin mayoría de edad, digamos, sin que realmente alguien cuidara las cosas, digamos, dijera lo que nos conviene y te hace bien para esto es crecer así, sin límites, sin límites, sin contención, porque sí. El cuidado también pasa por eso, ¿no? Sí, cuidarnos es tal vez el verbo más necesario de lo que estamos viviendo, ¿no? El tema del cuidado, o sea que además ha motivado una cantidad de columnas y opiniones desde lo que significa cuidar a los adultos mayores, lo que significa cuidar la calle, cuidar a la gente, cuidar a los niños, cuidar en la inclusión, el cuidado, la experiencia, y uso la frase, aunque suena arjona, la experiencia amorosa de un gobierno, o sea, ¿quién te transmite la sensación que te van a cuidar, que van a pensar en ti? ¿Cuál fue la última vez que tú tuviste esa sensación de cuidado? Yo creo que... Porque no sé si con Sebastián Piñera tampoco tuvimos ese cuidado, quizás habían otros... Mira, hay Piñera 1 y Piñera 2. Piñera 1 tuvo momentos de cuidado, sacó cuentas, digamos, y cosas que funcionaron. El Bachelet 1 tuvo momentos de cuidado. Súper cuidado, en realidad. Pero el problema es que en Bachelet 2 ya no. Bachelet ya empezó a pensarse en tengamos más votos y tomemos el poder, que no es cuidar el país eso. El cuidar el país exige diálogos permanentes entre todos los sectores, pero permanentes. O sea, el país está yendo abajo, entonces tenemos que hacer todos juntos un esfuerzo. Todo el bote al borde del naufragio, en que no, yo llevo el timón, digo, pásame a mí el remo, y se caen todos, ¿me entendés? Y no hay esta visión. Algunos países, por ejemplo, un personaje como Macron, por ejemplo, que tiene su visión, convocó a los otros sectores, digamos, porque no se puede gobernar hoy con las crisis que se viven, crisis tecnológica, crisis climática, crisis económica a nivel mundial, crisis de la migración, que es un tema mundial también. No se puede si no se piensa en conjunto. O sea, quien gobierne tiene que gobernar de cara al resto de los partidos, digamos. Ahora, no para sacarse los ojos. Marco Antonio Laparra, siempre el tema del cuidado ha estado entre nosotros. Quizás en la dictadura, estoy pensando, hubo mucho descuido. Pero, o sea, un maltrato infinito, digamos. Pero también hubo cuidado quizás al interior de vecinos, de grupos políticos. Sí. Convivía el descuido con el cuidado. Sí, porque había un sector de resistencia, pero una resistencia que se cuidaba al interior, que paliaba las heridas, digamos, que buscaba cicatrizar. Y después se han abierto las heridas de nuevo. O sea, yo siento que la convocatoria para los 50 años fue un abrir heridas, dolorosísima, pero por todas partes, y convocó a los pinochetistas, digamos. O sea, los pinochetistas sacaron la cara, y ahí le tocó a uno escuchar chicos de colegio diciendo Pinochet héroe nacional. Entonces uno dice, ¿cómo? A ver, sacúdame la cabeza, porque si eso lo dice gente de derecha, ya maduros, que se equivocan en lo que tienen que decir, pero no, de repente lo dicen los muchachos. Y Matei ahora diciendo estos días que el golpe militar era inevitable, que las muertes eran inevitables. Mira, todas esas frases están metiendo la pata en términos de búsqueda de votos, pero por otro lado siendo transparente un problema. Está esa pregunta. Y está en un porcentaje de la población, porcentaje importante, o sea, no es un 5%. Ya, importante es lo que tú dices. Sí. No es una parafernalia electoral solamente, sino que vuelve a poner sobre escena una herida que no se cierra, que está ahí. Que está ahí, causándonos dolor, digamos, la herida abierta, esta herida casi infectada, digamos, más bien, requiere una curación, y esa curación requiere que no estemos dispuestos a sacarnos los ojos otra vez más. Uno dice, bueno, ¿a qué hora se termina sacarse los ojos? ¿A qué hora se cierra verdaderamente? Hubo un conato antes de la celebración. Yo fui un enemigo de esta celebración de los 50 años, esta conmemoración de los 50 años, porque dije, esto abrió las heridas, las abrió completamente, por todos lados.
Y por todos lados con opinión y con defensa y que no puede ser y que debió haber sido, con un debate. Pero ¿qué es lo que se cierra? ¿Qué es lo que hemos hecho mal? Y ya voy a salir de aquí, pero este punto me parece importante. ¿Qué es lo que hemos hecho mal como sociedad, como chilenos, como chilenas? Estoy pensando, hace un par de semanas en Argentina se celebró el Día de la Memoria. No sé si viste las imágenes, pero eran calles y calles y calles de ciudadanos y de argentinas y argentinos de todas las edades, parapetados en la idea de que nunca más, de que lo que pasó con la dictadura argentina nunca más. Sí, pero es un nunca más que también tú tienes que preguntarte, bueno, ¿cuándo ese nunca más se acaba? Si no nos transformamos en un personaje de Borges, ¿no? En Funes el memorioso. Eso de tener que hacer memoria, hasta enfermarnos de memoria. O sea, hoy no estamos enfermos de olvido, estamos enfermos de una hipermemoria, pero una memoria además tergiversada. O sea, hay un sector que te cuenta una versión, otro sector te cuenta otra versión, y nadie está dispuesto a pensar algo que voy a decir que me va a costar crítica muy fuerte, pero ¿quién cuenta verdaderamente qué nos pasó que llegamos a lo que se llegó? Yo he dicho por ahí, y lo he dicho en la carta abierta a Pinochet, cuando la publiqué ese libro, que Pinochet fue nuestro maestro oscuro, diríamos en términos esotéricos. Nos enseñó lo crueles que podíamos ser. Lo crueles que podíamos ser con nuestro propio país, con nuestra propia gente. Y ese aceptar que nosotros éramos Pinochet. O sea, nosotros no supimos conducir el país, nosotros permitimos de alguna manera, no es solo la historia de que aparece el malo y captura a los buenos, es más complejo, es tremendamente complejo. Es complejo incluso, algo que le escuché por ahí a un columnista, ¿no? De que de repente él decía, si mira, este país necesitó que hasta que Pinochet hablara de dictadura blanda, es un país que esconde una versión de respeto por la democracia. Aún ahí se hablaba, a pesar de que Pinochet hiciera lo que quisiera y tuviera un personaje como el siniestro, como el Mamo Contreras, que es un personaje no suficientemente analizado por la literatura, personaje oscurísimo, pero era uno de nosotros. Ahora, yo tengo familia en lo cual yo tenía militares, gente de derecha, gente de izquierda. Entonces esa convivencia había que mantenerla, había que restaurarla, había que instalar la posibilidad de perdonarnos y querernos, y eso no se dio, no se está dando. Pero han pasado más de 50 años. Sí, han pasado más de 50 años y se abrieron las heridas de nuevo. Entonces, esa es la hipermemoria que te digo. Claro, y para cambiar de tema, pero solo una cosa, en los procesos terapéuticos, estos que tú llamas los maestros oscuros, me parece interesantísimo el término, uno los trae a la memoria para ajustar y superar los dolores. O sea, esos maestros oscuros vienen a enseñarte algo también. Es doloroso decirlo así, pero porque esto significó mucha muerte y mucha tortura. Hay un tema que es bien interesante, ¿cuál es el alta en el psicoanálisis? Claro. ¿En qué momento se da de alta un paciente de psicoanálisis? Cuando él se ve a sí mismo como peligroso. En el momento que tú te das cuenta, yo soy peligrosa, yo puedo hacer el mal, estás de alta. Ya no es un peligro para la sociedad, ni para tu familia, ni nadie. Has descubierto tu lado oscuro. Y no hemos hecho eso. O sea, Chile ha sido oscura consigo misma. Entonces aparecen los que inmediatamente, no, yo soy totalmente blanco. Sí, pero conviviste en eso, alguna piececita se movió en la cual tú fuiste responsable. Alguna piececita pequeña, chica, fuiste víctima. Pero ¿en qué momento esa víctima tuvo un deslinde con el victimario? Yo me acuerdo, yo escribí La secretaria cada día, la carta de Pinochet, una obra que pasó desapercibida por lo complicada que era, que se llamaba La UP, planteando eso, digamos, de qué manera uno de nosotros podía convertirse en un torturador. Estás escuchando un podcast original de Radio Pauta, 100.5. Ahora, esto que tú señalas es como la herida que subyace
digámoslo, quizás como esas aguas subterráneas que, sí. ¿no es cierto?, fluyen por la ciudad o por un país. Pero en la superficie tenemos que van pasando otros factores, por ejemplo, el crecimiento de una derecha más bien extrema y que hace de esto o de visitas a una figura como Krasnov un valor. Tenemos el tema migratorio, que significa en la superficie un tema de reacomodo en la convivencia, no solo del debate político. Vamos a lo que está pasando ni siquiera en las poblaciones, en los distintos sectores o comunas del país con este como anclaje que se tiene que ir dando, este empalme, ¿no?, entre el ser chileno y el ser migrante, como ha ido. Entonces están pasando muchas otras cosas que, entonces no sé, cuando estas aguas suben, no sé si vienen a tapar lo otro que realmente está pasando, o está, no sé, siento que hay un juego ahí entre dos esferas. Mira, meter el tema de la migración es meter un tema tremendamente complicado, digamos, francamente complejo. O sea, estamos metidos con una parte de la xenofobia y con otra de las dificultades de convivencia, porque entonces te dicen, no, todos los migrantes son narcos. Lo narco estaba antes de dándose vueltas, digamos, o sea, la cocaína, el consumo de drogas duras estaba antes, las drogas más blandas, entre comillas, estaban antes. Llegaron, se instalaron, los migrantes instalaron muchas cosas, digamos, muchas convivencias difíciles con culturas distintas, pero donde hay cosas valiosas, diálogos posibles y aceptar que por qué se vienen a Chile. Y eso hace que uno se inquiete, ¿por qué se vienen a Chile? ¿Por qué es esta migración? Porque Chile es capitalista y está más preocupada de las plata. Aquí se puede trabajar más pronto, se puede entrar en el sistema capitalista más pronto, no porque aquí haya más consumo de droga. Entonces esta migración se viene hacia acá y atraviesan el desierto en condiciones paupérrimas. ¿Por qué? Porque aquí hay dinero. Y este dinero, que hemos estado en crisis económica, además, pero no comparable a otros países. O sea, la crisis económica argentina es increíble nomás. O sea, tiene dimensiones argentinas. Claro, totalmente, sí. Operáticas. Total. Y así sucesivamente. Entonces, ¿qué países? ¿En Uruguay se van migrantes? En Chile se van migrantes. Los países que curiosamente han logrado un equilibrio capitalista. Entonces uno dice, ¿cómo Chile no es capitalista? No tiene que serlo. Bueno, lo es, dices tú. Lo es. Claro. O sea, lo es y ha construido su desarrollo. Hasta de Piñera, el Piñera 1 diseñó un sistema capitalista en este país. Lo diseñó muy bien, pero tan bien que, como en una mesa redonda que tuvo, y estaba Arturo Fontaine en ella, Arturo Fontaine le dice, ¿cómo lo hizo usted para hacer un gobierno? Usted dice, perfecto, y luego seguido por un gobierno de izquierda. Esa convivencia no se resolvió nunca. Y viceversa. Además, claro, o sea, tú te das cuenta que hay algo y se va a dar ahora, o sea, y uno teme, o sea, ¿qué gobierno de derecha aparece más firme que los candidatos de izquierda, digamos? O sea, ¿dónde está la izquierda? ¿Qué quedó del Partido Socialista? Bueno, la democracia cristiana, la centroizquierda se extinguió. O sea, uno no asiste hasta, no a dinosaurios, sino que a huesos de dinosaurios. O sea, a discursos... O sea, tú dices, no hay izquierda en Chile hoy día. Armada, el Frente Armado no hay. Pero el Frente Amplio, ¿qué sería? El Frente Amplio no logra ponerse sobre sus pies. O sea, es una situación de un desmadre completo. O sea, uno no siente que está, lo que te decía, el líder o la líder que se plante y diga, vamos a armar un país de nuevo. ¿Y Boric no lo ves en esa categoría? No es una figura que lidera no solo el mundo del Frente Amplio, pero probablemente a una nueva izquierda, generacionalmente hablando. Definitivamente no. No, ¿eh? Y el Frente Amplio, yo creo que no representa valores sueltos.
algunas cosas interesantes, por ejemplo, lo ecológico, la preocupación. No, interesante el punto, ¿no? Cuando tú finalmente, claro, sobrevuelas y hablamos de los temas que nos marcan como sociedad y cómo la política interfiere o influye en esos debates. Entonces, si no hay una izquierda, que es la que está hoy en el poder, y sí vemos una amplificación en la derecha, estamos, claro, en un momento de acomode importante del mapa político como lo conocíamos. Sí, sí. Hay un 30% de izquierda más dura que votaría izquierda, sea quien sea, digamos. Pero se está armando un 30% de derecha dura y terrible. Hay al medio una vaguedad de gente que no sabe qué hacer. Si uno piensa en votantes, ¿no? ¿Por qué voto? ¿Por qué me voy a la izquierda, me voy a la derecha? Me voy hacia la izquierda que me ha desilusionado, me voy hacia la derecha que me cuenta una versión nueva del golpe militar, blanca, limpia y pura, inmaculada, digamos, y que es terriblemente peligrosa por lo mismo, porque es una izquierda fanática, una derecha fanática, y que ama al medio un sector amplio. ¿Qué pasó con la centroizquierda? ¿Qué pasó con la centroderecha? Con los partidos que jugaban como bisagra, lo que fue el Partido Radical mucho tiempo, lo que fue la Democracia Cristiana después, partidos bisagra, ¿no? Partidos que te permitían, va a haber una alianza hacia su derecha, va a haber una alianza hacia su izquierda, pero tú vas a estar pensando siempre en Chile. Quiero tomar una palabra que tú ocupaste que me parece muy interesante cuando hablas del cuidado, de que estamos en un país en que nadie se quiere, en que nadie se cuida, en esta falta de cuidado. ¿Cómo lo procesan las sociedades? Pues yo puedo entender cómo lo puede procesar un hijo en una casa con sus padres cuando no se siente querido, sí, o una pareja cuando el otro no se siente querido, pero tú tienes esa capacidad, Marco Antonio, de mirar la sociedad desde la psiquiatría, pero también desde la escritura. Ajá. ¿Qué le pasa a las sociedades cuando no se sienten queridas, cuando no se sienten cuidadas, cuando se sienten... Eso es lo que podría, por ejemplo, explicar estos brotes de rabia que a veces se ven a tanto. Bueno, la anomia es lo que nos viene, o sea, perdemos todo tipo de referente. Y ahí la desobediencia civil pareció ser tentadora y seductora, pero la desobediencia civil se instaló como el fuego y la rabia y la ira ya sin ton estallido, ni son. Tú dices estallido social. A partir del estallido social, que partió con una nueva misión incluso romántica. Una de las manifestaciones, la más grande, fue una cosa de enamorarse del Frente Amplio, enamorarse, era puro amor, pero un amor que duró un día. Y luego empezó el fuego, la destrucción, la falta de discurso, desobediencia civil sin discurso. Y esta, como por ejemplo, que acaba de pasar con el partido de fútbol de Colo-Colo, digamos, que tú dices, ¿de dónde salió estos muchachos? Son muchachos que rompen por romper, o sea, rompen a su equipo del cual son hinchas, le rompen el estadio y no son capaces de detenerlo esto. No son capaces de cuidar su estadio, digamos, cuidarse entre ellos. Y aparecen entonces los carabineros que hacen su trabajo mal, y entonces de pronto se equivocan, y en esa equivocación entre dos fuerzas que se atacan, viene el horror. Yo me acuerdo en pleno estallido, yo saliendo, el último día que salí de la consulta en que atendía yo en Providencia, se podía ir a Providencia, estoy hablando de Providencia con Marchán Pereira, y llegó la gente del estallido, y me toca ver una imagen. Me acuerdo, tuve que salir el auto en contra del contramano porque no había caso, y entonces me encuentro de pronto dos carabineros con su escopeta disparando medio al aire, medio al frente, y al otro lado uno de los manifestantes exactamente preparado para el combate. O sea, no para manifestarse en nombre de nada, sino para el combate. O sea, con su onda, con la cara cubierta, con una parca dura, o sea, estaba en medio de una guerra. Y salí entre barricadas ardiendo. Entonces me dije, y me fui a la casa y me dije, ya no tengo consulta. Al día siguiente estaban blindados todas las empresas que llegaban a la calle, blindadas. O sea, en el fondo, así escuchándote, venimos arrastrando muchas heridas. Absolutamente. Muchas. Y que estaban cicatrizando, y que había que cuidar esto que significaba el estallido, pero no hubo nadie para entender el estallido.
de las figuras Todavía, y políticas. todavía no se entiende. No. O sea, yo creo que el mejor libro sobre el estallido, el de la Constanza Michelson, Nostalgia del desastre. Yo creo uno de los mejores libros del primer cuarto del siglo, digamos. O sea, un libro que analiza cómo nos instalamos en la violencia, casi con una nostalgia de los tiempos aquellos del combate. Esta visión romántica del estallido que yo no puedo compartir. Lo único que me pone de muy mal humor es la gente que defiende eso, los brazos armados de la derecha o de la izquierda, digamos. Me parece que es brutalmente peligroso, sobre todo cuando no hay conciencia. O sea, si hay un chiste sobre eso, si hay alguien que ya lo mira como diciendo en realidad, o sea, la hicimos mal. Entonces, claro, es un lío. Mi padre, que era socialista, me acuerdo al segundo año del gobierno de Allende, me dice, muy amargado por un discurso de Altamirano, estamos metiendo la pata. ¿Tú tenías cuánto? Yo tenía 19 años. Ya, pero estaba bien. Tenía 19 años y mi padre me dice esto. Él era de los guatones, de Aniceto Rodríguez, digo, entonces la mirada de Altamirano, la mirada de Frente Armado le parecía atroz, y él había votado por Allende desde que Allende existía en este planeta, digamos, o sea, un poco. Entonces, y me dice, estamos metiendo la pata. ¿En qué? Y eso me dice, nos estamos llevando el país por delante a la guerra. Marco Antonio de la Parra, yo sé que Argentina te gusta mucho. Cuando fue el estallido, algunos periodistas argentinos me llamaban y me decían, amigos, che, ¿qué les pasó a los chilenos? Como que ellos podían entender quizás que los desbordes los podían tener mucho más ellos, claro, pero que jamás iban a salir a quemar el metro. Claro, me decía un periodista, me decía, acá podemos tomarnos la 9 de julio, tener los piqueteros. Y era casi hábito. Pero quemar el metro, ya. Ningún cuidado. O sea, había que atacar. Esa es la palabra que tú usas. Entonces, como ya para ir cerrando, porque el tiempo voló, ¿qué nos pasó? Y cuando te pregunto qué nos pasó es porque en algún minuto tenemos que inaugurar un nuevo ciclo y en algún minuto tendremos que decir, bueno, vamos a hacernos cargo de los errores hasta claro, ahora, y de aquí en más, entonces empezaremos a apapacharnos, a cuidarnos, a volver a pintar las fachadas, o estamos lejos de eso. Entonces, a propósito de lo que tú hablas de los cuidados, ¿no? Y de esta mirada que yo no sé si al final tu mirada es como esperanzadora o pesimista. Mira, es esperanzadora si lo tomamos con esto que te decía del final del psicoanálisis. Sí. O sea, si entramos en un acto de conciencia profundo de cómo este país se ha dañado y puede seguirse dañando, que eso es un área que no le hemos tocado, cómo este país se sigue dañando, si se toma conciencia, tú entras y dices, bueno, vamos a tener que pensar todos juntos, porque si no, no hay superación de la violencia, no hay control de la seguridad ciudadana, no hay un montón de cosas que necesitamos. Necesitamos sencillamente eso, la necesidad de una sociedad. ¿Quién nos cuida? Y ahí un montón de anécdotas tenemos de Falco, enredos de plata, desfiguración de la idea del político, que son extraordinariamente tristes. Ya, volver a mirar a los ojos a ese lado oscuro que tenemos. Sí, mirarlo y saber que nos podemos hacer daño de nuevo. Ya, y ahí cerremos en lo que tú dices, no nos hemos hecho esa pregunta. ¿Y qué significaría hacernos daños de nuevo? ¿Dañarnos en qué? Atacarnos políticamente a niveles increíbles, otra vez, lo cual va a impedir de todas maneras un crecimiento en cualquiera de sus aspectos. O sea, cuando se quema el metro, tú dices, esto no puede volver a pasar nunca más. Es uno de los varios nunca más de este país. O sea, el estallido es un nunca más. También lo es el golpe militar, un nunca más. El estallido también es un nunca más. Tengo que me cuentan los periodistas argentinos, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó, che? Che, ¿qué les pasó? ¿Qué les pasó a los chilenos? Me decía. Sí, claro. Y nos volvimos locos. Nos volvimos locos en nombre de
una molestia. Ya, pero eso pasó, estamos en el 2025, eso Sí. pasó en el 2019. Sí. Ha pasado un gobierno entero, 2 procesos constituyentes, Ya, pero todo eso, casi un segundo gobierno. todo que eso estaba latente a la desobediencia civil. Entonces, ahora, ¿qué hay que ofrezca garantías de cuidado? O sea, yo soy un hombre muy mayor, entonces ¿quién me va a cuidar? Desde la salud, desde la economía, desde mi familia, desde mis nietas, mis hijos? ¿Quién le ofrece alternativa a los más jóvenes? ¿Quién le ofrece alternativa a los migrantes que son en este momento nuestros otros hijos? Ya, o sea, para ti, en cualquier caso, el eje ordenador, la palabra que cae, la palabra que sobrevuela es el cuidado. Sí, el cuidado en todos los aspectos posibles de la vida, sí, social y personal. Y podría hablar mucho de cómo se manifestaría eso. Pensar un país entre todos, no descalificándose brutalmente, que para eso ya nos sacamos los ojos 2 veces. Y lo último, para levantarnos del diván, su diagnóstico, doctor, sería: estamos metidos en una neurosis, esto es un cuadro de angustia, esto es una crisis de pánico. ¿Cuál sería este diagnóstico? Esto, me encantan esos diagnósticos. Uno tiene que llenar una licencia médica, entonces tiene que poner trastorno mixto de ansiedad y depresión. Habría que ponerle un trastorno mixto, que son los más difíciles de manejar, que mezclan la angustia, la depresión y entonces la rabia, la autoagresión, las automutilaciones, el descuido brutal, y tiene a toda la familia sin saber qué hacer con este paciente, sin saber cómo tomarlo con afecto, cómo escucharlo de verdad. O sea, ¿quién? Y cómo bancárselo también. Claro. Porque en esa escucha, esto cuando se enferma un paciente, se está enfermando una familia. Y esa familia también va a sufrir la enfermedad. Y entonces tiene que sentarse ahí, contenerlo, esperar recibir ataques, tratar de elaborar esos ataques y preguntarse: ¿por qué me está haciendo esto a mí? La enfermedad es una señal familiar, de una familia que está sufriendo. Ya, eso nos está pasando como país también. Sí. Marco Antonio Laparra. Bueno. Podríamos haber conversado 1 hora y media más, porque la verdad Sí. es que es muy interesante. Muchísimas gracias, además, por esa sensibilidad y esa agudeza para sobrevolar. Ojalá que sirva para algo. Ojalá que sirva para aquellos que escuchan y poder tomar un poquito de conciencia. Me gustó eso del lado de enfrentarse al lado oscuro de uno mismo, ¿no? Sí. Como un acto de sanación y no como un acto de perdición. Está muy interesante. Muchísimas gracias, Marco. Gracias a ti. Esto fue Conversaciones sin Pauta. Diálogos urgentes sobre el país que tenemos y el que queremos tener. Con Claudia Álamo.